Festival de Cine Colombia Migrante, tercera edición, Justicia Ambiental y Migratoria. Este año, migrantes, exiliados, refugiados y artistas, desde una perspectiva del sur global, nos reunimos para recordar que nuestra historia está profundamente conectada con la Tierra. La naturaleza por sí misma no logra compensar lo que está pasando. Hoy está en juego la vida. Reconocemos que hacer memoria del conflicto armado en nuestro país es también hacer memoria de la naturaleza que ha sido víctima, escenario e instrumento de la guerra y hoy es testigo de nuestra resiliencia. Todo dia a minha terra Krenak, toda hora, todo segundo, todo milésimo, tudo, todo momento ela é estuprada. A reclamar los derechos del río Anchicaya. Defender el territorio es defender la vida, es construir paz. Recordemos que somos naturaleza, que por más que nos maten vamos a volver a la tierra. A través de 43 películas veremos cómo el cambio climático y la intervención humana sobre la naturaleza obligan a miles a abandonar sus hogares. Durante una semana, este festival será nuestro territorio. El cine nos conecta y nos permite visibilizar historias que sanan y transforman. Del 18 al 28 de octubre en 42 ciudades del mundo. Gracias a nuestra alianza con Retina Latina, podrás disfrutar parte del contenido del festival durante todo el año. Cine por la naturaleza, cine por la vida. Únete a nosotros en el Festival de Cine Colombia Migrante. Amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver esta transmisión. El día de hoy estamos a lunes 21 de octubre y como todos los lunes nos toca charlar sobre educación, cultura y arte. Y hoy tenemos a una invitada especial, una invitada que nos va, es estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla, estudiante de doctorado en Sociología en la UAP, es defensora de derechos humanos de Colombia, activista por la memoria y por la paz, abogada, eh, magíster en estudios internacionales y derechos humanos, y tenemos el día de hoy a Ángela Navia López. Abogada, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por el tiempo que nos comparte usted. También están con nosotros el maestro Miguel Guerra. Maestro Miguel, ¿cómo se encuentra usted? Agradecido por la invitación, licenciado. Muy bien. Gracias. También está con nosotros el maestro Fidencio Romero. Maestro Fidencio, ¿cómo está? Muy bien, licenciado Cuellar, maestro Guerra, un gusto saludarle. Ángela, buenas tardes, gracias por estar acá. Gracias. Ángela, la mecánica es la siguiente. Me pasaron una presentación que va a guiar tu exposición el día de hoy. Termina tu exposición, vienen intervenciones o preguntas por parte de los foristas, del maestro Fidencio, del maestro Miguel, de un servidor, Abelardo Cuellar Delgado, y después de esto viene tu intervención nuevamente, vienen otra vez otra ronda de intervenciones o de preguntas, viene tu intervención y cerramos antes de las 6 de la tarde del día de hoy, 21 de octubre del 2024. Pues sin más, nuevamente te agradecemos tu participación el día de hoy y voy a abrir la presentación para que nos vayas platicando sobre tu proyecto. Adelante. Muy bien.
Vale, bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, todas, todes. Y muchas gracias por abrirme las puertas en este espacio para poderles compartir un poquito eh, de ciertos procesos de lucha, de resistencia y de arte de Colombia. Yo soy de Colombia, del sur de Colombia, una región con una tradición histórica de bastante resistencia. Y lo que hoy les quiero compartir es tan solo, vamos, como un abrebocas, un poco de algo que vengo trabajando, si se quiere, en términos investigativos, pero que sobre todo, digamos, recoge sobre todo mi experiencia o mi quehacer en el campo de procesos y de movimientos sociales en Colombia. Entonces, bueno, si quiere, por favor, la primera que quería llamar la atención un poco sobre, sobre por qué decidí titular esta charla así, Colombia, el país de las utopías posibles. Bueno, es lo siguiente, nosotros pues somos tradicionalmente un país lastimosamente con una historia de un conflicto armado interno, ¿no? Incluso pues hay quienes han dicho que es una guerra civil. Y bueno, este título, digamos, me lo inspiró un libro que se llama Colombia, el país de las emociones tristes. No voy a profundizar en ello, pero se basa en el sentido de que se dice que somos un país triste. Digamos, yo me alejo un poquito de esta idea, aunque recojo, sí, por supuesto, muchas cosas de ese libro, pero me alejo de la idea en el sentido de que también si miramos nuestra historia, es una historia de contrastes. O sea, no es una historia ni de blanco y negro, ni solamente de guerra, sino que es una historia de contrastes. Y por eso, tanto tomando esta idea del título de este libro, dije, no, o sea, Colombia es un país de utopías y un país de utopías posibles, ¿no? Entonces, ahorita un poco les voy a comentar al respecto. Eso era, digamos, grosso modo lo que quería, porque me inspiró esta idea del título. Podemos pasar, por favor, a la siguiente. Entonces, les decía, es un país de contrastes en el sentido de que en efecto es innegable que tenemos un conflicto no solamente armado, o sea, no solamente se reduce a la confrontación armada de diferentes actores, siendo uno de ellos y el principal detonante el Estado, sino que también es un conflicto político y es un conflicto social. ¿Por qué? Porque tiene sus razones históricas en primer lugar, pero también sus razones estructurales del modelo de país que se forjó prácticamente desde hace más de 200 años, ¿no? O sea, desde que nos forjamos como república y el ascenso de una clase dominante, que yo sé que, digamos, son historias muy similares en América Latina, y pues que finalmente eso desembocó a mediados del siglo XX y luego ya de lleno en la década del 50 y del 60 en una confrontación armada. Pero entonces sí quiero llamar la atención que no se reduce únicamente a lo armado, sino que es un conflicto de carácter político y social. Pero a la par de eso, yo decía desde el inicio, es un país de contraste, porque si bien es cierto que tenemos más de medio siglo de una historia de guerra, también tenemos múltiples escenarios de resistencia, o sea, de procesos, tanto que ha tocado resistir tanto a un Estado terrorista, a un Estado narcoparamilitar, a la guerra en sí misma en sus diferentes expresiones, a un modelo de desarrollo, pero también de construcciones, es decir, de construir diferentes espacios. Hay quienes diría, y un profesor diría grietas, ¿no? En medio de esa guerra, de construir grietas desde procesos sociales, campesinos. Entonces, por eso es un país de contrastes. Yo quise traer, para decir esto, un cuadro, bueno, espero que lo alcancen a mirar, que me parece que es un cuadro que reúne varias cosas, muchos elementos de la historia de este conflicto, pero también muchos elementos de resistencia. Es un cuadro de una artista que se llama Inti Maleki. Ella, bueno, pues es un nombre artístico, ella es una artista plástica colombiana, específicamente de Medellín, y que estuvo muchos años militando y siendo parte de una de las guerrillas de Colombia, que fue las FAREP.
Y bueno, digamos, ella prácticamente ella ya entró siendo una artista plástica, o sea, ingresó a la guerrilla así, y allá, digamos, fue como su mayor inspiración, su obra, ¿no? Y pues hoy por hoy, desde otros escenarios, como es el escenario en la apuesta por la construcción de paz, está su obra. Esta obra, si la podemos ver, es muy colorida, ¿no? O sea, más allá de entrar en el detalle de los diferentes personajes que ahí podemos encontrar o que se pueden vislumbrar, por ejemplo, pueden ver a un Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Pueden ver a una María Cano, que fue una mujer luchadora en la década del 20 en Colombia, incluso es quien funda el Partido Socialista de Colombia en la década de 1920, bueno, y otras figuras de hombres y mujeres, y ella lo hace con colores, ¿no? O sea, porque es también eso, o sea, lo que somos como país, ¿no? Lo que he resaltado, o sea, no solamente es una historia de tristeza, por eso es que me alejo en esta idea del país de las emociones tristes, sino que somos un proceso de resistencia con una historia larguísima al respecto. Listo, la siguiente, por favor. Va. Y en eso yo no quiero hacer aquí como una cuestión cronológica de nuestra historia, sino más bien como lo he venido haciendo, resaltar esto que les comentaba. Y bueno, básicamente a manera como de un resumen general, decir que esos procesos de resistencia y de lucha no son nuevos, ¿no? Sino que tienen su historia, o sea, son de larga data. Entonces, por ejemplo, tenemos que prácticamente desde la década de 1920 existían procesos de autonomías campesinas, lo existieron. Creo que por aquí, sí, tomé una foto, por ejemplo, de Sumapaz, que es una región, es un páramo bastante importante en Colombia, y donde a finales de 1920 se crearon unas asociaciones agrícolas de carácter autónomo, es decir, campesinos y campesinas organizadas desde su visión de sociedad de una manera bastante horizontal, de una manera bastante comunitaria. Y esa va a marcar la historia en el siglo XX y va a marcar la historia hasta ahora. ¿En qué sentido? En el sentido que más adelante la lucha de hombres y mujeres, campesinos y campesinas, era así por la tenencia de la tierra, pero también por una forma de vivir autónoma, diferente a la impuesta por el campesino, por el Estado, por un Estado ya marcado de un corte capitalista. Y claro, vamos a verlo un poquito más adelante, cómo estamos frente, yo lo llamo un estado reactivo. Es un estado reactivo frente a todo proceso autonómico, ¿no? O sea, a todo proceso que quiera construirse de una forma diferente al capitalista, el Estado está ahí, o sea, cae con toda su fuerza militar a arrasar absolutamente todo. Por eso es que digo, tenemos un Estado muy reactivo a estos procesos autónomos. Y es por eso que finalmente estas experiencias campesinas, lastimosamente, no solamente son perseguidas, sino que intentan ser totalmente eliminadas. Y digo esto porque ya lo vamos a ver cómo se relaciona con el presente, porque prácticamente estos procesos de resistencia campesina, o más bien el bombardeo, la persecución a estos procesos de resistencia campesina es lo que nos va a dar cuenta de esa historia reciente de Colombia, es decir, estoy hablando de los últimos 50 años, ¿no? Que nos va a detonar en el surgimiento de una confrontación armada, como lo decía desde el inicio, porque ya en resumen, pues todas estas experiencias van a ser lo que más adelante se van a conocer como las guerrillas, ¿no? Y bueno, no solamente se reduce ahí, tenemos toda una historia de procesos populares en las ciudades, una historia de paros, tanto en los diferentes sectores sociales, del magisterio, profesores, en el ámbito de la salud, porque así como en nuestros países de Latinoamérica llega todo el paquete neoliberal a finales de los 80, inicios del 90, por supuesto Colombia no va a ser la excepción.
Y así como llega todo el paquete neoliberal, pues también se continúan diferentes procesos de resistencia frente a esas nuevas políticas neoliberales que sin duda lo que atacaban pues eran las bases más populares. Y ya para finalizar esta parte, así como manera de ejemplo, está la rebelión popular del 2021, es decir, de hace 3 años, ya que algunos se lo conocen o lo conocen más en los medios como el estallido, el gran estallido social de Colombia. Yo me uno más como a esta idea de la rebelión popular en el sentido de que estallido es como que algo explotó y ya pasó, sino que esta rebelión popular del 2021 nos dejó un antes y un después en nuestra historia de lucha. Si quieren más adelante podemos profundizar con ello, por ahora solo lo menciono. En el sentido, he querido hacer así como un bosquejo general más que cronológico, como de una serie de cosas de estos procesos de resistencia que van desde mediados del siglo XX hasta el estallido social del 2021 y hasta el presente, por supuesto. En la siguiente, por favor. Listo. Y en todo ese panorama que les he contado, yo denomino que esta historia reciente de Colombia, es decir, del último medio siglo, es un intento de una paz emboscada, le llamo yo. ¿Por qué? Porque estos procesos que yo les comentaba, por ejemplo, estos procesos de campesinos que inicialmente fueron guerrillas muy incipientes, o sea, incipientes en el sentido de estaban armados de manera muy casera, si se quiere, y estoy hablando de la década del 50, es decir, de una época anterior al boom de las guerrillas en América Latina, ¿no? Todavía no llegaba la Revolución Cubana, o sea, estoy hablando de una época previa a eso, ¿no? Donde lo que he resaltado, lo que se quería eran comunidades campesinas, que sí, pues que estaban viviendo también de otra manera, bajo una cuestión también comunitaria y horizontal. Y sin embargo, les decía hace un rato, pues fueron atacados e inicialmente hay algo que a veces olvidamos en nuestra propia historia del país y por tanto de América Latina, que en 1953-54 se intentó hacer una especie de proceso de paz, por llamarlo de alguna manera, y que no funcionó porque el Estado incumplió, ¿no? O sea, y el Estado luego atacó. Entonces, por eso es que yo llamo como que este inicio de la historia reciente es una paz emboscada desde el inicio, ¿no? Y desde entonces hemos tenido una serie de ires y venires, de intentos del proceso de paz, de procesos de paz. Y aquí con esto lo que quiero llamar la atención es que una de las banderas de los movimientos sociales en Colombia ha sido el tema de paz. ¿Ya? Aquí a veces alguien acá en México, me refiero, me decían, pero ¿por qué tanto la paz, no? Y a veces me decían, ¿por qué desde sectores que se consideran anticapitalistas elevan la bandera de la paz, de una paz liberal, de una paz burguesa? Y digo, no se trata justamente de eso, no se trata de que tenemos que ver nuestra historia para comprender esa pregunta que parece sencilla, pero no lo es, y es, ¿por qué nuestras luchas, nuestra principal bandera de hoy, desde hoy, 2024, hasta la Colombia de la década del 40, ha sido la lucha por la paz, ¿no? Y eso me parece muy importante, porque también siento yo que en estos momentos en los cuales al mundo lastimosamente nos respira como un reloj de bomba que hacen tambores la guerra, pues es importante también como mirar estas experiencias y comprender el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué hemos luchado tanto por la paz? Y creo que hemos luchado tanto por la paz porque nos ha tocado este escenario tan conflictivo, yo lo decía hace un rato, este estado tan reactivo, ¿no? Que la paz no solamente es una lucha o no es una paz en abstracto, o no es una paz negativa, como lo llamaría algún teórico al respecto, en el sentido de cuando cesan los fusiles, sino que la paz también es un modelo de país, ¿no? Un modelo de sociedad, porque hablamos que
Para haber paz necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos a los campesinos y campesinas con tierra, necesitamos condiciones laborales dignas, o sea, es una serie de cosas, ¿no? No es una paz como una utopía exacta, ¿no? Entonces, es una lucha de larga data. Y les decía, hemos tenido intentos fallidos de procesos de paz, expresándome específicamente los intentos de diálogo entre el Estado colombiano y los grupos insurgentes o alzados en armas. Tuvimos uno en 1982, por ejemplo, solo aquí por hacer como un recorderis. Producto de eso, por ejemplo, se creó un partido político que se llamó la Unión Patriótica y valga decirlo aquí, lastimosamente Colombia es el único país en Latinoamérica, incluso en el mundo me atrevería a decir, o más bien el Estado colombiano, que borró por completo un partido político. O sea, que cometió un genocidio político, y esto no lo decimos solamente defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Incluso Colombia ya tiene una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque los exterminó a todos y a todas. A quienes no mató, pues los mandó al exilio, ¿no? Y bueno, después México también fue un escenario que nos abrió las puertas con los diálogos de Tlaxcala. Luego tuvimos en el 2000 un intento de otros diálogos que se conocieron como los diálogos del Caguán. Finalmente, en el 2016 se logra llegar a una firma del proceso de paz con los diálogos de La Habana. Acá he querido traerles dos fotos. La primera es muy significativa para nosotros, o sea, para los procesos sociales en Colombia, que dice "La paz sí es contigo", porque fue el símbolo para que hicimos la campaña para el plebiscito. El 2 de octubre del 2016 en Colombia se llevó a cabo un plebiscito que era para refrendar los acuerdos de paz de La Habana. Bueno, eso tiene también hay muchas arandelas que de pronto más adelante en las preguntas. La cuestión es que nos metieron en la cuestión del plebiscito y bueno, hicimos mucha campaña en pro de eso, por eso personalmente este símbolo, el de la círculo, pues era como con el cual nos movimos intentando decirle a la gente y que a veces uno se sentía frustrado porque oiga, es que es algo de sentido común, ¿no? Nos arrebataron el sentido común incluso. Y la segunda también, que fue un cartelito de campaña, era tomando la idea de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? De esto de las mariposas amarillas y un pedacito de su obra que le dice a Mauricio Babilonia, abre las ventanas que ya llega la paz, ¿no? Y que salgan las mariposas amarillas. Entonces, de todas las formas, desde el arte, la literatura, bueno, intentamos hacer, en esa ocasión ganó el no. Y bueno, pero afortunadamente, digamos, se hizo mucho proceso. Yo recuerdo, eso fue 2 de octubre, un domingo, 3 de octubre, los movimientos sociales estábamos en la calle. Los artistas hicieron, y quienes no éramos artistas, quienes no, desde diferentes rincones, salimos a las calles también a decir, oiga, no, si queremos la paz, ¿no? Bueno, afortunadamente, digamos, se logró solventar ese no, pero ahí llevamos 8 años intentando que el Estado cumpla eso pactado en La Habana. Entonces, bueno, yo les decía eso, que lastimosamente hay unas políticas de Estado, ¿no? Que insisto y resalto, porque me interesa recalcar esto, que siento que ha sido un Estado reactivo, un Estado, por supuesto, empoderado por una clase dominante, y también transversalizado, como todos nuestros países, por la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Que es esta idea del enemigo interno, que hay que acabar al que piensa diferente, que hay que eliminarlo, y eso se vivió desde la década del 50 y lo vivimos en el gran estallido social del 2021, ¿no? Y no solamente por parte de las fuerzas militares, sino también de la sociedad en general, porque esta idea de doctrina de seguridad nacional no solamente es una política castrense, sino que es una política que intentó arraigarse en los imaginarios sociales, ¿no? Y eso lo vimos en el 2021, cuando se decía, no, sí, a esos revoltosos de la calle que los maten, o cuando empezaron a separar la gente de bien, que supuestamente era la gente que no protestaba, con los vándalos, ¿no? Entonces, eso es algo, y lo digo porque es algo con lo cual todavía tenemos que luchar y que entra dentro de esas banderas que les decía hace un rato,
de la paz, ¿no? Listo, la siguiente, por favor. Ya, acá quise traer, digamos, como para cerrar esta idea de esos contrastes, es que no solo quise basarme, insisto, como en la parte de guerra, sino también en estos contrastes de resistencia. Un pedacito es la parte final de un poema, si las invito a, si lo pueden encontrar en internet, que está ahí, se llama Elegía de Esquite, de un poeta nuestro, un poeta nadaísta, Gonzalo Arango. Fue escrito en 1962. Y quiero que le pongamos atención a la parte final, porque un poco lo que nos dice Gonzalo, ¿no? Este tan solo es el final, ¿no? No es un texto bastante, no bastante, pero sí un poco extenso, por eso solo traje esta parte. ¿Me permito leerlo? Los soldados que lo mataron en cumplimiento del deber le capturaron su arma en cuya culata se leía una inscripción grabada con filo de puñal. Solo decía, esta es mi vida. Nunca la vida fue tan mortal para un hombre. Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña. ¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia. Desquita resucitará y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas. Bueno, esa es la famosa elegía Desquite de Gonzalo Arango, resalto, escrita en 1962, y esa parte final que es, oye, necesitamos una sociedad que haga a sus hijos dignos de vivir, ¿no? Entonces, es muy vigente porque a veces la historia no es así de lineal como nos la quieren hacer ver. La siguiente, por favor. Listo, acá solo traje algunas imágenes como para todo lo que les he contado. La primera imagen que ustedes miran al lado izquierdo, bueno, está a mi lado izquierdo, es una imagen justo de este grupo de campesinos que les digo que en la década del 50 lo que querían era tierra y déjenos vivir, o sea, punto, o sea, déjenos vivir en este pedazo de tierra como nosotros queremos vivir, ¿no? Aquí, por ejemplo, está uno de los íconos, pues, que fue un líder campesino y se convirtió, pues, en una de las figuras de líderes guerrilleros, que es Manuel Manulanda Vélez. No, en la otra foto encontramos la parte urbana, si quieren, la parte de resistencia, encabezada por movimientos estudiantiles, por obreros, centrales obreras, los docentes y el magisterio en Colombia ha hecho muchísimo en las calles. Y las otras dos de abajo son mucho más recientes. La primera, o más bien la que está al lado izquierdo, es una foto justo cuando se inició todo el proceso de movilización en contra del anterior gobierno de Iván Duque, un gobierno de extrema derecha. Y la última es una foto muy icónica porque es un monumento que se hizo en el 2021, que hoy se lo conoce como el Monumento de Puerto Resistencia, en Cali, una ciudad de Colombia que fue ícono en este gran, bueno, como lo dicen algunos, estallido social o gran expresión popular que fue esto del 2021. Listo, la siguiente, por favor. Va, y acá también quise traerles una obra de arte. Este es un mural, o sea, esta es una foto de un mural que está ubicado en la sede del Sindicato del Magisterio de Profesores de Nariño. Nariño es un estado, el estado de donde soy, bueno, en Colombia los departamentos, al suroccidente de Colombia, y ocupa, no sé, creo yo, como 3 paredes gigantes. Es un mural muy grande, realizado por un artista que se llama Henry Vocero. Y bueno, quise traerlo porque también me parece que es un mural que recoge varias cosas. Los contrastes que les he venido comentando, también nuestras figuras icónicas, no solamente para Colombia, sino para lo que es el continente, ¿no? O sea, aquí ustedes pueden ver clarito, por ejemplo, las diferentes figuras, la representación, pues, como de una madre con su bebé, así como si fuera América Latina, muy, a mí me encanta, ¿no? Esta pintura, y por eso quise traerla a compartir. En la parte de abajo ya pueden ver a Allende, a Fidel,
¿no? Pero, por ejemplo, hay dos estudiantes, ¿no? De mi universidad, una es la que está de rojo y el otro está de playera blanca. Una es Adriana Benítez, el otro es Jairo Moncayo. Ellos fueron dos activistas a finales de la década del 90, no solamente del movimiento estudiantil, sino que tenían una concepción clara de sociedad, luchaban por los procesos sociales, comunitarios. El tema de paz estuvo siempre con ellos. Adriana Benítez da una intervención en agosto del 2000 en el Caguán, donde incluso la podemos encontrar en YouTube, donde ella dice que es la paz, ¿no? Y por qué los estudiantes luchan por la paz. Y en octubre del 2000 es asesinada por paramilitares. Hoy comprobado pues que los paramilitares se ejecutaron, pero quien dio la orden fue el Estado, ¿no? Y también similar el caso de Jairo Moncayo. Entonces, es un cuadro que recoge desde Simón Bolívar hasta nuestros luchadores, en mi caso más cercanos, por ejemplo, de estudiantes. Por eso quise compartirles como esta foto. Esta realmente es una foto de el mural que se encuentra en la sede de este sindicato. Listo, la siguiente, ya voy cerrando esta parte. Y ya, digamos, para cerrar todo esto, quise poner esto como en el tema de migración y lucha, en el sentido de que, bueno, en primer lugar decir que por toda esta historia que hemos tenido de guerra, Colombia ha sido un expulsor, lastimosamente, ¿no? De migrantes, de exiliados políticos, hay muchísimos. México, pues, ha sido un país que tenemos historia muy hermana, ¿no? O sea, sin ir más lejos y retomando ahora una de las fotos que les traía hace un rato, recordemos que el Nobel de Literatura escribió su magna obra aquí, ¿no? En estas tierras, justamente por el exilio político, y así muchas otras personas más. Entonces, bueno, digo esto porque lastimosamente pues sí ha sido un país expulsor, exceptuando quizás los últimos años que ha sido receptor de migrantes en el caso venezolano, ¿no? Digamos eso para resaltarlo, pero por lo general, en toda nuestra historia, en todas las cifras de colombianos y colombianas migrantes por el tema del conflicto político, social y armado, es muy elevada, ¿no? Entonces, acá ya para finalizar, porque quiero hablarles de esto, es que finalmente el territorio, ya, y en estas nuevas concepciones que hay de comprender el territorio más como un espacio físico y peor aún, como un espacio físico con fronteras, ¿no? Como nos lo enseñan en estas fronteras muy cerradas de los países, pues el territorio también es lucha y por tanto el territorio migra también. Cuando una persona migra, por la razón que sea, también migra el territorio. Bueno, esto es así muy rápido, digamos, ¿no? Los expertos en migración y hay muchas teorías al respecto de eso. Y al migrar el territorio, migran también las luchas, los sueños y esa concepción, si se quiere, de sociedad que se tiene, ¿no? No solamente migra el cuerpo físico como tal. Y bueno, acá vengo para hablarles, yo les decía hace un rato que nuestra bandera siempre ha sido el tema de la paz. Y en ese sentido, por ejemplo, esto es a manera de ejemplo, un grupo de colombianos y colombianas migrantes en diferentes partes del mundo, por ejemplo, se unieron para hacer la campaña que yo les decía en el 2016 para el plebiscito. Se unieron para expresar también y hacer su protesta en el 2021, ¿no? En el gran paro del 2021. Pero no solamente de manera coyuntural, sino que también está todo en los procesos de la lucha por la paz, de, digamos, una Colombia digna para sus hijos, como nos decía el poema. Y en eso, por ejemplo, en esta oportunidad, con esto cierro, es el tema del cine, ¿no? Porque también el cine como territorio, en el sentido que se migra, y específicamente en estos días, el pasado 18 de octubre, inició el Festival de Cine Colombia Migrante, que es un festival de cine que se está realizando ahorita en 42 ciudades del mundo. La primera versión de manera directa fue el tema de paz. De hecho, siempre lo ha sido, digamos, es un tema que está transversalizado por todo esto que les he dicho.
Y de manera específica, en esta versión es la justicia ambiental y migratoria, ¿no? Sobre todo este tema ambiental, tanto que nos convoca a todo el mundo y de manera específica también de cómo este conflicto político, social y armado, eh, pues trae y ha traído lastimosamente múltiples impactos ambientales, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas expresiones. Por primera vez este año nos decidimos a realizarlo aquí en Puebla, un grupo de algunas personas. No lo tendremos por 10 días, en total el festival dura 10 días, por ser la primera vez. Vamos con 3 días, que es a partir del miércoles 23 al viernes 25, con algunas cintas en específico, porque en total también llegan casi a las 50, hay un listado de 50 material audiovisual. Entonces, a manera de provocación, este año nos lanzamos también en Puebla, no solamente para convocar a colombianos y colombianas a hablar del tema, sino en general, ¿no? En general, porque finalmente también si hablamos del tema de paz, pues es un tema de una lucha universal y por supuesto, por ejemplo, el tema ambiental es una cuestión 100% global. Listo, la siguiente. No, perdón. Listo, creo que no estoy mal si esta es la última, esta foto que me parece muy llamativa porque justamente la paz de Colombia es la paz de nuestra América, ¿no? En el sentido, no solamente, digamos, de manera directa de los países vecinos, que han sido quienes han recibido el impacto de nuestro conflicto, sino en general, ¿no? Un poco por lo que he venido resaltando y diciendo. Listo, y creo que hay una... Ok, acabo con esta pintura, que aquí se ve también mucho mejor, con la que comencé, de Inti, de esta artista plástica, Inti, eh, una pintura que a mí me encanta porque siento que nos resume con su arte, con su pincel, nos resume nuestra historia, ¿no? O sea, nuestra historia tanto de figuras icónicas, como por ejemplo, ahí miramos quién está levantando el brazo, Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Un líder asesinado en 1948, el 9 de abril, pero también con los hombres y mujeres de nuestra tierra, ¿no? O sea, con los campesinos labrando la tierra, con las personas luchando y también el contraste, ¿no? El contraste de, por ejemplo, cómo unos campos coloridos, con animales también, está una cuestión de fauna, de flora, también son arrasados, por ejemplo, ahí miramos en la pintura, ¿no? Como por unas tractomulas que van arrasando y esto lo podríamos interpretar todos los megaproyectos que lastimosamente intentan establecerse en nuestros territorios, ¿no? Entonces, con esta pintura de Inti cerraría y bueno, para darle paso a ustedes. Bueno, pues muy interesante la exposición, bueno, transmitiste muy bien, maestra, el tema de lo que han vivido las nuevas generaciones que desde el siglo pasado, pues se han visto rodeados de conflictos armados allá en su país y eso les impacta mucho a las nuevas generaciones que buscan paz. Pero le vamos a dar el uso de la palabra al maestro Guerra y después al maestro Fidencio. Adelante, maestro Guerra. Felicitando a la compañera y amiga Ángela. Me inspiró al ver las imágenes del cine con el tema de Colombia, las fotografías, eh, los carteles, los monumentos, el monumento creo en Nariño, los murales, la poesía, las expresiones artísticas que aquí abordan el tema de la paz, la justicia ambiental y la migración. Son artistas de combate, son artistas en la lucha. Yo quisiera, para no tomar el tiempo distraer, solamente hacer la cita de un poema
que aquí en México es muy elocuente en cuanto a rescatar el- al personaje de la historia, a uno de los primeros personajes de la historia de resistencia. El poema de López Velarde dice: joven abuelo, único héroe a la altura del arte, único héroe a la altura del arte. Bueno, aquí tuvimos otros héroes. Sus nombres están en el muro de honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Eh, el nombre de Francisco Villa, Emiliano Zapata, la nómina de los grandes héroes. Entonces, decía, para no apropiarme del espacio, solo pedirle a la compañera y amiga que nos diga cuáles son, así desde las luchas por la independencia, los grandes héroes de tu país, de Colombia. Esa sería mi pregunta, porque es importante que los visitantes a esta página sepan que México y Colombia y los demás países tienen personalidades que atraviesan las fronteras. A ver si fuera posible darnos los nombres de algunos de los grandes personajes. Ya se mencionaron algunos, pero a lo mejor yo ni los ubico en el contexto de la cronología. Gracias, gracias, licenciado Cuellar. Gracias, maestro Guerra. Adelante, maestro Fidencio. Gracias. Felicitar a Ángela, es joven, se ve que le apasiona la historia y la parte social de Colombia, está muy bien documentada. Y es cierto, el arte, toda la parte artística necesariamente refleja, representa la situación de un país. En el caso de Colombia tiene una similitud muy grande con México. Son países que tienen muchas cosas en común. Si ustedes tienen a Camilo Torres, a Eliezer Gaitán, al pibe Valderrama, a Shakira, nosotros tenemos a Juan Gabriel, tenemos a Luis Miguel, tenemos a Hugo Sánchez. eh, Nosotros tuvimos en México 78, ustedes tuvieron el Bogotazo. Nosotros tenemos a Diego Rivera, ustedes tienen a Botero. Nosotros tenemos nuestros propios narcotraficantes, ustedes también los tuvieron. Es decir, la mayoría de los países de América Latina tienen una riqueza cultural, tradicional muy grande. Centrándonos en la parte esta de la parte artística con la parte social, es cierto que tuvieron a gobernantes de derecha como Álvaro Uribe o Iván Duque. Yo quisiera preguntar si la llegada de Petro a la presidencia ha significado un cambio. Aquí también hay una similitud. Nosotros logramos que llegara López Obrador, que acaba de dejar la presidencia, y la verdad es que hizo mucho el presidente López Obrador en 6 años para tratar de cambiar un modelo neoliberal que estaba avasallando al país. En el caso de Petro, ¿hasta dónde le han permitido hacer o qué ha podido hacer en una situación en donde también tiene muchos enemigos al frente? Esa sería mi pregunta, ¿hasta dónde ha habido un cambio? Y bueno, felicitarle porque sí domina muy bien la parte social y política de Colombia y la artística, desde luego. Gracias. Adelante, maestra Ángela. Bueno, gracias por sus preguntas. La primera, así rapidísimo, de héroes y heroínas. Bueno, tenemos nuestro libertador, que es Simón Bolívar, es un referente, y no solamente como figura, sino que también dejó un cúmulo, ¿no? Dejó una obra de múltiples libros que incluso inspiran a diferentes movimientos sociales, no a todos, no voy a generalizar, pero muchos pues sí se asumen como de pensamiento bolivariano. Entonces, digamos, es como la primera figura icónica, ¿no? Pero bueno, también están heroínas en los procesos de independencia, Policarpa Salabarrieta, y después, digamos, ya
en el proceso, no precisamente de la lucha de independencia, sino ya en el siglo XX. Yo mencionaba hace un rato, por ejemplo, tenemos a la figura de María Cano, ¿no? Una mujer increíblemente luchadora. Eh, Hay otra mujer que se me viene a la cabeza, Betsabe, que fue quien fundó o uno de los sindicatos de mujeres textileras en Antioquia. Y bueno, así más hacia adelante también, en una de las pinturas yo les mencionaba, o está más bien, Jorge Eliezer Gaitán, asesinado, y para muchos historiadores, bueno, yo no voy a entrar a discutir eso ahorita, pero para muchos historiadores su asesinato, el 9 de abril de 1948, es lo que marca en nuestra historia el antes y el después, ¿no? Y bueno, yo lo que sí creo también es que hay muchos héroes y heroínas anónimos, ¿no? Que han existido muchísimas y que siguen existiendo. Nosotros, por ejemplo, quienes nos reivindicamos de izquierda y de procesos sociales, reivindicamos, bueno, no quiero usar la palabra de mártir, las personas que acallaron, ¿no? Que el mismo Estado silenció. Les mencionaba hace un rato, por ejemplo, a 2 estudiantes, pero así muchísimos, muchísimos estudiantes. Hay un estudiante que se cree que fue el primer asesinado en Colombia por el Estado, que es Gonzalo Bravo Pérez. Gonzalo Bravo Pérez fue asesinado en 1929, después de una de las primeras masacres que vivimos y que Gabriel García Márquez la va a retratar de una manera extraordinaria en su obra, que fue la masacre de las bananeras. Y producto de eso, que luego hubo mucha movilización social, una de esas movilizaciones es encabezada por los estudiantes y ahí es asesinado por el Estado Gonzalo Bravo Pérez. Entonces, también, ¿no? También es un héroe, y la cuestión es que el 7 y 8 de junio de 1954, cuando estudiantes en Bogotá marchaban conmemorando a Gonzalo Bravo Pérez y otros estudiantes que fueron asesinados en la década del 20 a raíz de la masacre de las bananeras, llegó el Estado y también los asesinó, ¿no? Y es por eso que en Colombia el 7 y 8 de junio es el Día del Estudiante Caído, ¿no? Día del Estudiante Combativo. Digo todo esto para decir que no solamente los héroes y heroínas están en los próceres de independencia, sí, por supuesto que sí, pero también en cada persona que está ahí, e insisto, y que hay muchos anónimos y anónimas también, ¿no? Eso a la primera pregunta. La segunda, que bueno, voy a intentar sintetizarla. Primero decir que en efecto hay un cambio, o sea, y el primer cambio es un cambio de rompimiento histórico, o sea, con esta línea histórica que veníamos con un Estado dominado plenamente por una élite, que de repente llegue otra persona, ¿no? Que no es de esa élite, ya, ese solo hecho marca un cambio. Y ya nos va a marcar un cambio en nuestra historia. ¿Para dónde iremos a tomar ese cambio? Pues está en nuestras manos, ¿no? Pero ese solo hecho ya lo marca. Y aquí quiero anotar una cosa. Un Estado, como yo lo decía, que fue tan juicioso en adoptar toda esta escuela de las Américas, de la idea del enemigo, y que ha creado imaginarios, por ejemplo, contra las personas que estuvieron alzadas en armas. El hecho de que llegue una persona que fue guerrillero también es un cambio, ¿no? Y es positivo en el sentido que tenemos que saberlo optimizar también en el hecho de acabar muchos odios, ¿no? O de intentar más bien luchar contra muchos odios, porque ese odio también nos ha generado muertos, ¿no? También nos sigue generando muertos. Entonces, ya, de entrada es un cambio. Ahora, ya los cambios en materia de política real se intentan hacer, pero lastimosamente, pues tenemos unas élites muy arraigadas que no quieren ceder un poquito. O sea, son élites que no quieren abrir foro. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy se tramita en el Congreso reformas muy importantes, pues encabezadas, por supuesto, por el gobierno Petro, reforma a la salud, reforma laboral. La reforma laboral, por ejemplo, es la que más está avanzando
En la semana pasada fue aprobada, pero faltan todavía varios debates en el legislativo, pero aquí tan solo para que nos hagamos una idea. La van aprobando, pero, por ejemplo, le quitaron una parte de derechos laborales a campesinos. Y entonces, si recordamos nuestra historia con esto que les he contado a brochazo, grosso modo, de la importancia de las luchas campesinas, pues es como volvemos a lo mismo, pero además ratificamos eh, esta cuestión yo digo, este estado reactivo, ¿no? O sea, que no quiere ceder un poquito, ¿no? Unas élites que no quieren ceder. Entonces, sí la tenemos compleja, pero pues se lucha, ¿no? Se lucha y no solamente desde el gobierno. Hay una ventaja, digamos, que tiene el gobierno Petro y es que está apoyado en su mayoría, por supuesto, con matices, por los diferentes procesos sociales, ¿no? Insisto, con matices, ¿no? Pero finalmente, digamos, apoyados porque, creo yo, comprendemos que es un hito histórico, ¿no? El solo hecho de haber llegado allí y lo que nos ha costado es un hito histórico. Muchos analistas dicen que esto no hubiese sido posible, por ejemplo, sin el proceso de paz de La Habana. Un poco me inclino a pensar eso en efecto, y aquí vuelvo otra vez de la importancia esto de la lucha por la paz, ¿no? Si todo esto no se hubiera movido, hubiese sido muy difícil que logremos la victoria en el 2022, pero bueno, no se reduce únicamente a llegar al gobierno. El mismo Petro ha reconocido, llegamos al gobierno, pero no tenemos el poder. ¿No? Y eso, ahí está, la reforma a la salud la hicieron caer, luego ahí nuevamente está intentando meterse, el ejemplo que les acabo de colocar con la reforma laboral, o sea, es una lucha todavía, ¿no? Entonces, estamos ahí y yo creo que desde diferentes sectores, desde diferentes generaciones, y ahí la importancia de conocer nuestra historia, porque es también cómo nos empoderamos y cómo también nos quitamos del imaginario que únicamente se reduzca a llegar al gobierno, sino que de ahí apenas la tarea empieza, ¿no? O bueno, no empieza, pero la tarea continúa, ¿no? Entonces, eso muy a generar sobre el gobierno Petro. Tenemos mucha esperanza todavía, pero también somos conscientes, insisto, de, de que es una configuración de una oligarquía muy rancia incluso, ¿no? Y que no quiere ceder un poquito. ¿No? Ya el ejemplo que les acabo de dar. Dijeron, listo, aprobamos esta reforma laboral, no nos gusta, quitamos derechos laborales para trabajadores campesinos. O sea, ¿no? O sea, queremos que sigan siendo explotados y no reconocemos. Entonces, ahí estamos y estamos en la lucha y desde todos los frentes artísticos, los frentes académicos, los frentes sociales que hoy están en instancias de gobierno también y también desde el exterior, quienes hemos migrado y también con todo el apoyo internacional que siempre ha recibido los procesos sociales en Colombia, que siempre hemos recibido. Pues el arte y la cultura que tú nos has compartido el día de hoy, creo que refleja muy bien el número bueno, expresa muy bien lo que viven aproximadamente 52 millones de habitantes en Colombia. De estos 52 millones, las estadísticas hablan que 9 millones han sido desplazados por los conflictos sociales que se viven en Colombia. Dentro de la cuestión económica, aquí, de acuerdo a los datos que aparecen, fíjate que es muy importante. El sector primario de la economía actualmente representa el 16% de población ocupada. Se dedican a la agricultura, a la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal. Y en el sector secundario, el 21%. Y el sector terciario, que estamos hablando del servicios, 63%. Ahí habla de cómo está distribuido la población económicamente activa en tu país. Y también es muy importante el hecho de tomar en cuenta esas oligarquías que tú señalas, ¿no? Que muchas veces son las que tienen el control, el poder económico, el control de muchos sectores de la economía y son los que se niegan a compartir las ganancias que genera el pueblo trabajador. Y ahí creo que la lucha que está representando el presidente Petro, pues es muy interesante porque ya habla desde que fue electo
y va a culminar hasta el 2026 de un antes y un después del gobierno de Petro. Adelante, maestro Guerra. Bueno, pues yo escuché y aprendí mucho en este programa. Espero que nuestros oyentes puedan hacer comentarios también. Hay un tema que a mí me interesa mucho destacar en este tipo de diálogos sobre la resiliencia y la lucha de nuestros pueblos por la liberación nacional. Hasta dónde, bueno, la lucha del pueblo de Colombia hoy es una lucha contra la oligarquía y hasta dónde el alcance es de alcance antiimperialista. Creo que este signo puede caracterizar las luchas de otros pueblos que son hermanos nuestros. Quisiera algún comentario, amiga Ángela. Gracias. Adelante, maestro Fidencio. Como ha mencionado, un problema central es la violencia política y social en Colombia. Los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares, ha habido diálogos de paz, incluso fuera de Colombia. ¿Hasta qué punto los acuerdos de paz están llevando ciertamente a la paz? Hay acuerdos que se rompen, acuerdos que no avanzan, pero ese es un tema central. Si no se logra la paz, de todos modos la cuestión social y política va a seguir conflictuándose. ¿En qué punto estarían en este momento? Petro, vuelvo a insistir, ha avanzado en este sentido, porque eso, cuando se habla de Colombia, se habla de eso, de violencia política y social. Gracias. Adelante, maestra Ángela, por favor. Vale, frente a lo primero, la lucha antiimperialista, yo creo que en efecto es una lucha que en todo este breve recorrido histórico que he realizado ha estado presente, ¿no? Eh, Me refiero desde los movimientos sociales en sus diferentes expresiones, incluidos los movimientos sociales que en algún momento tuvieron que alzarse en armas, ¿no? Entonces, sí es algo que ha estado muy presente. Si lo miramos actualmente desde el gobierno Petro, diremos, bueno, él intenta manejar, por supuesto, una cuestión estratégica, eh, pero eso no implica, digamos que desde, insisto, desde los procesos sociales que se los está acompañando, se siga teniendo, por supuesto, esa visión antiimperialista, ¿no? O sea, está totalmente presente. Y lo hilo un poco ahorita con la siguiente pregunta, de cara a esto del gobierno Petro, en el sentido de que, por ejemplo, a nivel internacional, el actual gobierno ha intentado posicionarse en dos ámbitos. El primero es el tema ambiental, ¿no? Y ese llamado que se hace de que a esto hay que ponerle freno de mano, o sea, el capitalismo nos está llevando al colapso. Y si nos lleva al colapso, aquí perdemos todos y todas, ¿no? O sea, aquí se acaba todo. Y siento que esa sí es una fortaleza de Petro, o sea, lo tiene totalmente claro y lo dice sin temor, ¿no? En todos los espacios internacionales. Ahorita, mientras estamos aquí, en este mismo momento en Colombia se está llevando a cabo la COP16. Bueno, es tan solo un ejemplo, ¿no? De todo este posicionamiento. El Festival de Cine, no por nada, en su tercera versión, su tema es la justicia ambiental, ¿no? Y la segunda es no solamente es la solidaridad, sino también todo el acompañamiento a la lucha palestina, ¿no? Y en eso el gobierno de Petro no ha tenido temor, ¿no? Desde hace un año, es decir, rompemos relaciones con Israel y estar a cada rato, porque en efecto la lucha por el pueblo palestino y porque para el genocidio es una lucha por la humanidad. Y en eso lo tenemos claro los movimientos sociales, pero, digamos, afortunadamente en Colombia también hoy tenemos un gobierno que sí, sin temor alguno, alza esa bandera, ¿no? De
insisto, en este resumen de decir, la lucha por el pueblo palestino es una lucha por la humanidad. O sea, están haciendo un genocidio en nuestros ojos y televisado, ¿no? Entonces necesitamos parar eso y en eso creo que Petro ha sido un buen abanderado de eso. Y respecto al tema de paz, así muy rápido, siento que es una cuestión, insisto, también de una política de Estado, ¿no? También que a veces se escapa de las manos muchas cosas al gobierno de turno, en este caso hablo específicamente del gobierno Petro. Lo digo porque su apuesta hoy por hoy, él llama algo que es la paz total, que se resume en intentar hacer procesos de diálogo con otros actores armados que quedaron en el territorio, disidencias, incluso hasta con algunos grupos que más son naturaleza son narcotraficantes, bueno, pero en todo caso de decir, venga y sentémonos y hombre, no podemos seguir matando y llevándonos por delante a los territorios, ¿no? Sin embargo, si hay una violencia tan arraigada, que a veces eso sobrepasa, ¿no? Sobrepasa también los intentos. Y específicamente en el último acuerdo de paz, que fue el Acuerdo de La Habana, o más bien, el último, pero el único que llegó a una firma exitosa, ¿no? De todos los puntos. Es el último y el único que ha tenido firma como tal, de decir, listo, todos estos puntos lo acordamos y lo firmamos. ¿Qué pasó? Lastimosamente, cuando eso pasó, en primer lugar ganó el no, que yo les decía hace un rato, y eso ya fue como un golpe muy fuerte a ese proceso que se logró solventar, pero finalmente quedó golpeado. Y en segundo lugar, pasa eso y llega el gobierno de Iván Duque. Iván Duque desde su primer día dijo, voy a hacer trizas la paz. Y así fue. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Estado hizo lo suyo, ¿ya? Es decir, una omisión total a cumplir los puntos. Y sin duda alguna eso incrementó que, por ejemplo, se armaran, se volvieran a armar, aparecieran disidencias, y digamos que fueron años muy accidentados o nulos prácticamente en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Ahora, pues la esperanza es que en estos 2 años con Petro han mejorado un poco, al menos existe la voluntad. Sin embargo, pues se le sigue exigiendo, ¿no? O sea, se le sigue pidiendo mucho más, vamos, en el sentido de que necesitamos que lo pactado en La Habana se empiece a cumplir, porque lo pactado en La Habana no solamente está de manera directa a las personas que estaban alzadas en armas, es decir, que pertenecieron a las FAREP, a una de las guerrillas, sino que también incumbe a todos, ¿no? Por ejemplo, a muchos campesinos con el tema de sustitución de cultivos para uso ilícito, eso tan solo por poner un ejemplo, ¿no? O una reforma agraria. Entonces, sí, desde diferentes procesos sociales, sí, como que se hace el llamado de decir, dale, bien Petro, chido que apoyes, ¿ya? Sin duda alguna es otro respiro para lo que se venía con Duque, sin duda alguna es un cambio, pero necesitamos más, ¿no? Necesitamos como meter un acelerador en eso porque necesitamos pues que esos territorios dejen de sentir los impactos de este histórico conflicto. Entonces, eso digamos en términos generales. Maestro Guerra, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Preguntarle a nuestra invitada, ¿dónde vemos películas de el cine migrante? Bueno, este cartel que nos hizo llegar antes y que por aquí apareció, ¿dónde está esa programación? Ojalá nos diera pistas para ver esas películas. Gracias. Con eso nada más y además felicitar a Ángela y a todos. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro. Adelante, Maestro Ángela. Guerra. Adelante, Ángela. Sí, estos 3 días, a partir del miércoles y del viernes, se llevará a cabo en una casa que es un espacio sociocultural gestado de manera comunitaria por algunas personas de acá en Puebla, que se llama Terraformar. Queda en el barrio Santiago, por la Universidad UPAEP,
bueno, yo les mandaría, creo que acá está la dirección exacta, ahorita no la tengo a mano, pero si quieren ya se las doy en un ratito. Está muy cerca de la UPAE, en el otro cartelito donde está la programación concreta del 23 a 24 y 25 de octubre. Será aquí en esta, digo aquí porque me encuentro aquí en esta casa donde estamos realizando diferentes espacios, diferentes escenarios culturales de promoción de lectura acá en Puebla. Entonces nos abrieron las puertas para recibir a este Festival de Cine Colombia Migrante. El último día, el 25, viernes 25, tenemos el cierre y lo vamos a realizar adicional a mirar el material audiovisual, lo vamos a realizar con una noche de salsa y poesía. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este espacio, porque también a veces creemos lo que les inicié hablando de contrastes, ¿no? Y es un contraste. A veces creemos, o sea, la migración en efecto da tristeza, tenemos un país con una historia compleja y triste, pero también de mucha alegría, ¿no? El gran paro del 2021 demostró también la alegría en las calles y entonces por eso también queremos finalizar así con muchas canciones de salsa que nos hablan de resistencia, ¿no? De resistencia de pueblos negros, de resistencia de estudiantes, de resistencia de mujeres. Entonces, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Les voy a mandar la dirección exacta de acá, esta casa, que es un espacio abierto para diferentes procesos sociales y culturales. Gracias. Maestro Fidencio, adelante, por favor. Pues desearles éxito en esta tercera edición del Festival de Cine Justicia Ambiental y Migratoria. Ese solo título nos daba para otro programa porque es muy amplio y prácticamente no lo abordamos, pero pues mucha riqueza en su participación. Felicitaciones y éxito en el ciclo de cine. Gracias. Pues le agradecemos a la abogada Ángela Navia López, defensora de derechos humanos de Colombia, activista por la memoria y por la paz, la exposición que el día de hoy nos compartió. Una exposición muy interesante porque nos llevó de la mano platicando sobre la historia de Colombia, sobre los sueños que tienen las mujeres y los hombres que han tenido la necesidad de emigrar, pero también las mujeres y los hombres que están en Colombia preocupados y ocupados por la transformación y por una vida digna. Ángela, unas palabras finales para el público que nos está viendo, por favor. Bueno, decirles un poco como decía una de las fotos que quise poner en las imágenes, que la paz en un lugar del mundo, llámese país, estado, lo que sea, es la paz para la humanidad, ¿no? A veces también le ponemos fronteras a las luchas, pero pues porque es algo que nos han encasillado, ¿no? De entre más fronteras existan, pues es mejor para el capitalismo y no, todo lo contrario. Una lucha anticapitalista también es una lucha contra las fronteras y eso quiere decir también que la paz en cualquier rincón del mundo es la paz de la humanidad y específicamente en este caso en Colombia. Y también lo enlazo con el tema del Festival de Cine que nos convoca, la justicia ambiental, ¿no? O sea, es una lucha por la humanidad y no solamente la especie humana, sino por todo el ecosistema y el planeta Tierra. Desde hace un rato necesitamos un freno de mano a ese tren del capitalismo que va sin freno alguno eh, y pues que nos está llevando a la muerte, ¿no? Entonces, ese es como el mensaje, tanto el tema ambiental como el tema de paz. Lo que se lucha en una esquina es una lucha para toda la humanidad. Eso, digamos, ese sería
como el mensaje final. Nuevamente agradecerles a ustedes por este espacio y bueno, reiterarles la invitación para estos 3 días y en específico para nuestro día de cierre, que como les decía, que también queremos tener y compartir una noche de salsa, poesía y resistencia. Muy bien, pues está hecha la invitación, amigas y amigos, para que participemos en la tercera edición de Justicia Ambiental y Migratoria del 23 al 25 de octubre, el Festival de Cine Colombia Migrante. Gracias, maestra Ángela. Gracias, maestro Miguel. Gracias, maestro Fidencio. Esperamos que este programa lo puedan compartir con las amigas y los amigos y que los podamos ver en este Festival de Cine Colombia Migrante. Pásenla bien. Hasta pronto. Allá nos vemos. Chao. Gracias, Liz. Gracias. Gracias, Ángela. Maestro Fidencio, muchas gracias. Festival de Cine Colombia Migrante, tercera edición, Justicia Ambiental y Migratoria. Este año, migrantes, exiliados, refugiados y artistas, desde una perspectiva del sur global, nos reunimos para recordar que nuestra historia está profundamente conectada con la Tierra. La naturaleza por sí misma no logra compensar lo que está pasando. Hoy está en juego la vida. Reconocemos que hacer memoria del conflicto armado en nuestro país es también hacer memoria de la naturaleza que ha sido víctima, escenario e instrumento de la guerra y hoy es testigo de nuestra resiliencia. Todo dia a minha terra Krenak, toda hora, todo segundo, todo milésimo, tudo, todo momento ela é estuprada. A reclamar los derechos del río Anchicaya. Defender el territorio es defender la vida, es construir paz. Recordemos que somos naturaleza, que por más que nos maten vamos a volver a la tierra. A través de 43 películas veremos cómo el cambio climático y la intervención humana sobre la naturaleza obligan a miles a abandonar sus hogares. Durante una semana, este festival será nuestro territorio. El cine nos conecta y nos permite visibilizar historias que sanan y transforman. Y el 18 al 28 de octubre en 42 ciudades del mundo. Gracias a nuestra alianza con Retina Latina, podrás disfrutar parte del contenido del festival durante todo el año. Cine por la naturaleza, cine por la vida. Únete a nosotros en el Festival de Cine Colombia Migrante.